Usted está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hablando de las otras prácticas de control de la broca del café, ¿en qué consiste el control cultural, Maynor? Entre las diferentes prácticas culturales que se realizan en los cafetales, tenemos algunas que evitan el incremento de la población de broca, al proporcionar un ambiente desfavorable para su desarrollo. Entre ellas, podemos mencionar el manejo de sombra, que al realizarlo a inicio del periodo de las lluvias, proporciona mayor ventilación e iluminación dentro del cafetal, afectando el desarrollo de las poblaciones del insecto. El manejo de tejido productivo favorece mayor producción, ventilación e iluminación que afecta el comportamiento de la broca. El control de malezas, esta práctica facilita la cosecha y permite realizar eficientemente la recolección de frutos caídos. ¿Y qué es el control manual de la broca del fruto del cultivo de café? Esta actividad es muy importante para el control de la broca, ya que los frutos que quedan en la planta y los que se caen en el suelo después de la cosecha constituyen fuente de infestación para la nueva cosecha. Debe interrumpirse este ciclo recolectando todos estos frutos, pues esto es determinante para reducir los niveles de infestación en la próxima cosecha. Esta es una de las actividades importantes. Puede decirse que es una de las estrategias más antiguas en el control de plagas dentro de un manejo integrado. Entonces, es necesario realizar una cosecha eficiente, evitando en lo posible dejar frutos en la planta y en el suelo. Hay 3 actividades efectivas que no se deben de dejar de realizar en el cultivo del café. Una es la pepena, que consiste en recolectar todos los frutos del suelo después de la cosecha que quedan bajo las plantas de café. Después tenemos la repela. Esta consiste en cortar todos los frutos que se quedaron en la planta después de la cosecha. Y por último, tenemos el repase, que consiste en la recolección de frutos brocados, verdes y maduros provenientes de las floraciones locas. Con esta actividad que realicemos, estamos bajando las infestaciones de broca en un 20%. ¿Y cómo se realiza el control biológico en la broca del fruto de café? El control biológico de la broca del fruto del café, como de cualquier otra plaga, se realiza utilizando enemigos naturales, con el fin de regular poblaciones de insectos. En nuestro caso, sería regular las poblaciones de broca. Estos enemigos naturales pueden ser hongos, que son conocidos como entomopatógenos, o insectos llamados parasitoides. En el caso del control biológico de la broca, se han utilizado los parasitoides, que son de origen africano y que a través de los programas que tiene Anacafé se han multiplicado y liberado en los cafetales. Se ha tenido experiencias muy exitosas con la avispa conocida como Cephalonomia stephanoderis. Maynor, ¿y cómo actúa esta avispa? Fíjese, Daniel, que estos insectos penetran dentro del grano, depositando sus huevecillos sobre las larvas de broca, destruyéndolas cuando se convierten en larvas, ya que las larvas de la broca les sirven de alimento. Actualmente en Anacafé se desarrollan estudios con otros insectos parasitoides. Es el caso de Prorops nasuta y Fimasticos coffea. Los hongos entomopatógenos se encuentran frecuentemente en forma natural, causando a menudo regulaciones en las poblaciones de insectos. Anacafé también ha realizado estudios para seleccionar las cepas del hongo llamado Beauveria bassiana y las ha multiplicado con el fin de aplicarlo para el control de la broca. Algunas fincas de la costa sur ya tienen su laboratorio rural para la multiplicación de este hongo y tener su propio material para el control de la broca. Maynor, ¿en qué consiste el control etológico o uso de las trampas para la broca del fruto del café? Esta palabrita de control etológico no es más que el conocimiento del comportamiento de las plagas para su control, ya que los insectos responden a señales o estímulos visuales, físicos y químicos, y se fundamenta en el uso de atrayentes, principalmente
En este caso de la broca, les atrae el olor que emite la combinación de los alcoholes metanol y etanol. En las investigaciones realizadas por Anacafé, han desarrollado diseños de trampas eficientes en la captura de la broca. El uso de trampas es una práctica con bastante éxito por los niveles aceptables de captura de broca y además tiene un bajo costo y sin hacer daño al ambiente. Por el contrario, se reciclan estos envases plásticos que se encuentran por todos lados. Esto ya lo platicamos en un programa anterior, Maynor, pero creo que vale la pena volver a explicarle a los caficultores cómo se elaboran las trampas para el control de la broca. Con mucho gusto, Daniel. Las trampas para el control de la broca se elaboran utilizando envases plásticos de gaseosas de 1 o 2 litros, lo cual constituye el cuerpo de la trampa. En estos envases se realizan cortes de acuerdo a un diseño establecido. Dentro del cuerpo de la trampa se coloca un gotero que contiene una mezcla de partes iguales de los alcoholes metanol y etanol, que actúan como atrayentes del insecto hacia la trampa. Y también dentro del cuerpo de la trampa queda formado un recipiente donde se coloca agua con detergente para la captura de la broca y que no permiten que la broca se salga de la trampa. Estas trampas se pintan de color rojo, que también en parte ayudan a capturar a las brocas. Maynor, ¿existen algunas sugerencias especiales en el uso de las trampas para control de esta plaga? Si nos basamos en las siguientes sugerencias, podemos tener buen éxito en atrapar este insecto. De nada sirve tener una buena trampa si no le damos un buen uso en los cafetales. Por lo tanto, tenemos que tener el cuidado de colocar las trampas en los cafetales al finalizar la cosecha, de acuerdo a la ubicación de los cafetales en nuestro país. Podría ser de enero a marzo y pueden retirarse cuando se establece la época lluviosa, ya que, de acuerdo a los estudios realizados por Anacafé, las mayores capturas de broca se registran en la época seca. En Anacafé también se han realizado estudios para determinar la cantidad de trampas que se deben de colocar por manzana y recomienda instalar un mínimo de 12 trampas por manzana. Si pueden colocar más, es mejor para tener un mayor control de la broca. Hay que tener el cuidado de colocar las trampas en los cafetos a una altura de 1.20 a 1.50 metros de altura, orientando la ventana de la trampa hacia la calle del cafetal. Los alcoholes que usan como atrayentes tienen que tener una alta pureza, entre el 95 al 100%, y al realizar la mezcla tiene que ser en partes iguales, o será una relación de 1 a 1. Para prevenir riesgos de accidentes por intoxicación, se recomienda teñir la mezcla agregándole 3 sobrecitos de añilina roja por galón. El mantenimiento de las trampas y recolección de las brocas atrapadas se realiza a cada 2 semanas, con el fin de tener un control de la cantidad de brocas atrapadas. También hay que hacer limpieza en el recipiente donde se atrapan las brocas y al mismo tiempo controlar que los goteros tengan alcohol y no se pierda el efecto del atrayente para la broca. Dentro de las prácticas que se implementan en un manejo integrado de la broca, usted mencionó el control químico. ¿En qué consiste? Este control consiste en la aplicación de un insecticida específico para el control de la broca, pero muchas veces no hacemos estas aplicaciones en forma eficiente. Entonces el resultado es un mal control de la broca y pérdida de dinero. El control químico, en un principio, era la práctica que más se utilizaba en la caficultura para el control de la broca, principalmente en Guatemala. Pero con la implementación del manejo integrado de este insecto, esta práctica se ha reducido en un 65% y se recomienda únicamente si es necesario. Este es el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Platicamos con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, sobre la importancia del manejo integrado del control de la broca.
Maynor, en el control de la broca, ¿cómo se obtiene la eficiencia de los insecticidas para que este insecto no sea resistente a su control? En relación al control químico de la broca, se debe fundamentar en los aspectos siguientes. Se deben usar insecticidas específicos, ya que investigaciones que realizó Anacafé determinó cuáles usar y en qué dosis. Es muy importante seguir las dosificaciones apropiadas. Para esto tenemos que calibrar nuestro equipo de aspersión y utilizar las boquillas adecuadas. Otro aspecto muy importante es la época oportuna de aplicación. Se realiza cuando las brocas se encuentran en el canal de perforación del grano, que estén expuestas al contacto del insecticida. De igual manera, es muy importante la calidad de la aplicación. Por eso, debe realizarla un operario entrenado. Utilizar buena calidad del agua en la mezcla con el insecticida y una adecuada cobertura a los frutos dañados. Y una recomendación más es realizar la aplicación dirigida, que consiste en aplicar el insecticida directamente a los granos que están afectados por las brocas y realizar esta aplicación solamente en los focos afectados. Maynor, para finalizar, ¿qué sugerencias le da a los caficultores al realizar el control de la broca del fruto del café, sabiendo que es una de las plagas que causa mayores pérdidas en la producción del café? Con mucho gusto, Daniel. Por más o menos 41 años hemos convivido con esta plaga, ya que cuando ingresó a Guatemala se tuvo el temor que acabaría con los cafetales. Por eso es que tenemos que ser más eficientes en su control, por lo que es necesario realizar muestreos de broca en los cafetales en su momento oportuno, de acuerdo a la altitud que se encuentre el cafetal, para conocer la densidad de la población de esta plaga. Esto nos ayuda a tomar una decisión de control y tener un parámetro de cómo estamos conviviendo con el insecto. Se deben implementar las diferentes alternativas de control dentro del manejo integrado de la broca. No se debe aplicar insecticida si no tiene definidas las áreas afectadas por la broca y el porcentaje de población del insecto. Una de las prácticas que más contribuye a que la broca no se multiplique y no pase de una cosecha a la siguiente es el control manual. Con solo realizar un corte eficiente, realizar la pepena, la repela y el repase, con lo cual se evitan hospederos de broca en los cafetales, que permitan que la broca viva durante el periodo que no hay fruto y se traslade a los frutos de la nueva cosecha. Al finalizar la cosecha, se sugiere realizar una limpieza total de todo el equipo e instalaciones que se usaron para recolectar el grano, como los canastos, costales, bodegas, beneficio húmedo, beneficio seco, para eliminar todo grano que queda regado y que pueda tener broca. A los caficultores que tienen sus cafetales en altitudes arriba de 1300 metros sobre el nivel del mar, posiblemente no han tenido daños en su cosecha por la broca, pero a través del tiempo, con el cambio climático, se han abierto microclimas apropiados para las condiciones de vida de este insecto, y muchos cafetales de diferentes lugares de Guatemala arriba de esa altitud ya tienen ataques de broca. Por lo que se sugiere que no se descuide el control de ese insecto, porque puede llegar a causar más daño de importancia económica a la caficultura nacional, principalmente a nuestros cafés de excelente calidad que se cultivan arriba de los 4000 pies sobre el nivel del mar, los cuales son muy apreciados por nuestros consumidores a nivel internacional. Amigo caficultor, para la aplicación de un plaguicida en sus actividades agrícolas debe consultar con los técnicos conocedores de esta actividad o puede acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico le estará ayudando. Con esto finalizamos el Cafetal Radio de esta semana. Recuerde escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y por si se lo perdió, el jueves a la misma hora por esta emisora. Mi nombre es Daniel Vidal y en nombre de Maynor Vázquez le agradezco su sintonía. Que pase un excelente día. Hasta la próxima. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Con el Azaghal no más.
Para la roya, use enlazador de Enlaza. Con Enlaza, enlazamos manos trabajadoras. Con Enlaza gano